Advertencia. El siguiente contenido es basado en opiniones de diferentes temas de divulgación científica y humanística, resultado de la formación profesional de los panelistas. Cada uno de ellos es responsable de sus aportes. Dicho esto, los invitamos a prepararse su bebida favorita, relajarse y acompañarnos. Bienvenidos a Informol. Excelente. Hola mis queridos animaliros, bienvenidos a un capítulo más de Informal, su podcast favorito donde como cada semana hablamos de filosofía, literatura, economía, ecología, arquitectura, medicina veterinaria, arqueología, antropología, filosofía y todos los temas que ustedes nos quieran comentar, eso sí, bajo el esquema de una salud y bajo la lupa de esos amables caballeros. A mi izquierda les presento a nuestro querido doctor de cabecera, el Doc Vicente Gallardo. ¿Cómo estás, Doc? ¿Cómo estás, Manuel? Bien. ¿Y tú? ¿Cómo está, bandita? Y a nuestra derecha, nuestro querido Indiana Jones mexicano, Nicolás Fuentes. ¿Cómo estás, Nico? Hola a todos. ¡Ojo, Jule! En los controles, nuestro querido Andy Pandy. ¿Cómo estás, Andy? Y para moderar la mesa, yo, Manuel Serrano, médico veterinario. El día de hoy les tenemos un tema muy padre, muy bonito, que nos tiene sumergidos, que nos tiene, yo creo, decadentes en ese tema. Pero antes vamos a mandar algunos saludos. Estos saludos van para las personas que nos han comentado, para las personas que nos han seguido. Antes que nada, les queremos agradecer por sus comentarios. Sus comentarios realmente nos ayudan mucho para que sigamos apareciéndoles en su inicio de YouTube, para que sigamos apareciéndoles en su inicio de Facebook. Síganos en la página de YouTube, síganos en la página de Facebook, síganos en nuestro TikTok. Ya tenemos TikTok. Síganos en nuestro Instagram, donde Nicolás se comprometió a subir imágenes comentándonos fechas y datos históricas sobre estas imágenes que nos va a compartir. Pero mandemos algunos saludos. Primero, antes que nada, al buen Miguel Coronel. Muchas gracias por su apoyo como creador de contenido. Por favor, sigan la página Crónicas Demenciales. Muy buen contenido, realmente está muy padre. Escuchen su audio, está muy bien trabajado. Él se ha esforzado demasiado en desarrollar este contenido para ustedes. Entonces, por favor, síganlo. Y algunos otros saludos que tengas tú, mi querido Vicente. Así es. Bueno, pues las personas que nos han apoyado para comentar. Está Scarlett Abader, que es una chica que le gustó mucho nuestro debate de tauromaquia. Gera Nava y Abelardo Orozco, que también nos han hecho algunos comentarios. Incluso nos propone que hablemos sobre otro tipo de drogas, el Abelardo Orozco, ¿verdad? Entonces, les mandamos un saludo. Muchas gracias. Recordemos que la interacción en YouTube y en nuestras redes nos ayuda y nos apoya tanto para que el algoritmo empiece a sacarnos a relucir, como para que nosotros también tengamos más ganas de seguir creando este hermoso podcast. A Jera, pues bueno, comentarle que hablaba sobre la tauromaquia sin sangre, ¿no? Sin violencia. Lo comentamos durante el capítulo de tauromaquia. Existen, ¿no?, ciertas suertes, ¿no? Inclusive el mismo jaripeo, pero bueno, mencionaba algunas otras variantes. Y al buen Abelardo hablaba sobre mota con alcohol. Y creo que da pie, ¿no? O sea, el comentario da pie para el tema del día de hoy. Que es alcoholismo. Digo, en este caso, la mota con alcohol se unta, ¿no? Para las riumas, como dicen las tías. Es un menjurje. Para el dolor. Para el dolor, güey. Pero vamos a hablar hoy sobre el alcohol, pero no untado, güey. Untado en la garganta, ¿será, güey? ¿O cómo? Exacto. ¿O cómo podríamos definirlo? Vamos a hablar sobre el alcoholismo. Por favor, querido Vicente, danos la definición que tienes de alcoholismo. Abúrrenos un poquito. Gracias. Uf. Bueno, pues la definición de alcoholismo, de hecho hay varias definiciones, como siempre, pero básicamente es
una enfermedad, es algo que ya se clasifica como una enfermedad, que está relacionado a todas las complicaciones del abuso del alcohol. Básicamente, ya el alcoholismo ya debería de usarse de acuerdo al DSM-5, que es el manual estandarizado de clasificación de enfermedades mentales. Lo clasifica así como trastornos relacionados al abuso del alcohol. Y pues tiene que ver todo, ¿no? Desde síndromes de abstinencia, desde intoxicación, desde abuso crónico, delirio, etcétera, ¿no? ¿Tú eres alcohólico? No lo sé. Que me hagan el test. Sí, Yo no lo sé, tendría que ver. Que venga el DS5 a decirme si soy alcohólico o no soy alcohólico. DSM-5. Esa mamada, ¿qué, güey? O sea, ¿eres alcohólico, sí o no? Sigo sin saber. Nico, ¿eres alcohólico? No creo ser alcohólico. ¿Por qué? No, Lo dice muy seguro el perro, güey. Y lo veo con una cerveza y con no tengo el una patrón. taza llena de vodka. No tengo el patrón que se reconoce en los alcohólicos. Sí, efectivamente, se tiene que hacer toda una encuesta y se tiene que hacer una historia clínica enfocada en algunos datos. Por ejemplo, si el alcohol le ha causado problemas en tu vida, si por ejemplo... interfiere, ¿no? Con tu trabajo. Interfiere con el trabajo. Si sientes necesidad todo el tiempo de estar consumiendo. Bueno, que si interfiere con el trabajo, perdón, yo lo voy a decir, no creo que sea un buen medidor. O sea, ahí Ya, güey, vamos empezando. No te pongas de chairo, güey. Güey, llevamos, ¿qué? 6 minutos, güey. Ya, pero es que no podemos medirlo en base a que interrumpe nuestro trabajo. El trabajo ya también es una enfermedad, güey. ¿Qué dice tu DSM-5 sobre eso, güey? No, solamente habla de que si el consumo de alcohol o la necesidad de alcohol interfiere con las actividades normales, tanto, por ejemplo, sociales. Y si mi actividad normal es embriagarme, ¿qué pasa? Y si mi actividad social es embriagarme con mis amigos. Sí. ¿Qué dice tu DSM-5 sobre eso? Todo depende de si lo disfrutas o ya no lo disfrutas. Bueno, no, es que, mira, digo, sí, hay criterios, pero pues creo que puede ser un tanto obvio cómo podemos darnos cuenta si alguien tiene problemas. A ver, ¿cuál es tu obviedad, güey? Pues obviedad, pues obviamente, mira, vamos a hablar de una funcionalidad, güey, ¿no? De lo que es un individuo funcional. Es lo mismo que el trabajo, güey. La funcionalidad, güey. O sea, estás hablando de un concepto social, güey. Vamos a entrar más en detalle, pero es que viene de esta onda de que el alcoholismo es un problema, no porque sea un problema para el individuo. O sea, o no porque nos preocupe que estemos mal, que todos somos alcohólicos. No, sino que esta enfermedad afecta directamente nuestra productividad, güey. Bueno, por eso se volvió un asunto de salud pública. Bueno, sí es un problema de salud pública, pero el alcohol o el exceso de consumo de alcohol también afecta al cerebro, también afecta a riñones, provoca una enfermedad inflamatoria generalizada, afecta la plasticidad cerebral, afecta, por ejemplo, emociones, afecta cuestiones de memoria, de cognición, de desarrollo en las actividades sociales. Entonces, de hecho, no hay manuales, sino hay... ¿Manuel? Hay artículos donde dividen lo que es la adicción, que justamente sería como la parte más social, y la enfermedad relacionada al abuso, e incluso la clasifica como una enfermedad dual. Y justamente toda la ¿Te refieres a que psicológica y fisiológica? Mira, yo lo veo muy mamón hablando que la plasticidad y la mama y media, güey, lo veo pisteando, güey. Chupas. No entiendo, güey. O sea, no lo podemos tomar en serio, güey. Dinos, por favor, ¿de dónde viene este problema de alcoholismo? No estoy trabajando. Por favor, Nicolás. Bueno, miren. Eso es un trabajo, perro. El alcohol como sustancia que consumimos, está desde que aparecieron los primeros vestigios de cultura que conocemos. Estamos hablando del neolítico. Esos cabrones ya fermentaban mierda. Ya hay evidencia de que ya se practicaba una alfarería incipiente donde se han podido encontrar restos de fermento, güey. Ya fermentaban el jugo de uvas y de otros. Oye, es como la película de Durk. ¿Cuál? ¿No? La película esta Durk, de que hay una hipótesis
donde el humano tiene un déficit de alcohol en la sangre. No. Va de la mano, güey. En verdad tenemos ese déficit de mira, sangre. es que otra vez, esto es una percepción totalmente moderna, güey. O sea, siempre ha habido alcoholismo. Hay razones, pero pero es que miren, es que el alcohol ha tenido un distinto uso y un distinto símbolo a través del tiempo. Empezó siendo como, bueno, en la antigüedad yo lo que veo es que siempre el alcohol, miren, algo así. Pero a ver, mencionabas así como el paleolítico, todo ese de madre. Ajá. ¿Cuál era el significado del alcohol en esa época? O sea, El significado, o sea, en primera, como no sabían de química, como no sabían ¿qué causaba? Creían que la fermentación era un acto de magia, güey, ¿no? Y que entonces en eso tenían que intervenir ciertas deidades. Entonces siempre se le consideró como un regalo de los dioses a los hombres. Y sigue siendo, Y güey. lo sigue siendo, claro, en efecto. No, y en serio, y equivocadamente uno creería que el vino fue de las primeras bebidas fermentadas, pero no. El primero que apareció fue la hidromiel. Hay registros en la época minoica y la época, ¿cómo se llaman los anteriores a los minoicos? Que eran navegantes. Ayúdenme. Los No, los cartagineses. empieza con F. Los fenicios. Los fenicios. Ya desde la época fenicia se tiene registro de la producción de aguamiel. Que después me clavé y entonces la miel tiene la hidromiel tiene una significación muy profunda en estas culturas que tienen su origen en el Neolítico. Y que es que las abejas eran enviados de los dioses y que el alcohol, obviamente por sus efectos narcóticos, servía como de puente entre el mundo de los dioses y el mundo de los hombres. Obviamente por los efectos que causaban. Tengan en cuenta que todo esto ocurría en un contexto donde el pensamiento mágico predominaba. Entonces, pues el hombre no podía explicarse. En primera, como embriaguez. Como la miel, si la dejabas ahí un rato, se volvía tóxica, por decir algo así. No tóxica, te la tomabas, mágica. Se volvía mágica. Y que la tomabas y empezabas a sentir sus efectos. Te sentías chido, güey. Ajá, no. Te sentías como con ganas de bailar reggaetón, ¿no? Y causaba estados alterados de conciencia. Entonces, si lo vemos a través de la historia, siempre o ya sea se usó para fines rituales o también para fines medicinales. Por ejemplo, en la Edad Media, en la época romana, es al alcohol, al aguardiente de vino, lo que ahora es la grappa italiana, se le conocía como la aqua vitae. Así se le nombraba. Qué rico. Y se usaba más por medicina. Durante toda la antigüedad el alcohol se usó como solución. Medicamento. Como solución para toda la herbolaria. Actualmente sigue siendo, güey. Sí, de hecho. Pues, sigue siendo, güey. Ya lo tocaremos, güey, pero sigue siendo. Pero ¿en qué momento, o sea, me estás hablando que era mágico, güey, que era ritual, que era algo que hacía sentir bien a las personas? ¿En qué momento nos hicieron sentir culpa, güey? ¿En qué momento nos hicieron sentir que era un problema de salud, güey? O sea, ¿en qué momento nos dimos cuenta que el alcohol nos causaba daño? No, bueno, como prácticamente todas las enfermedades actuales o todos los problemas sociales tienen que ver con la revolución industrial. O sea, ya partiendo desde que ya no se toma como una cuestión ritual, ya no se consumía como una situación ritual, sino más bien o espiritual si quieres. Más bien se toma como una forma paliativa, de sobrellevar el exceso de trabajo en la época del hacinamiento, en la época de la explotación laboral, exactamente. O sea, y en esa seguimos. En el siglo XIX, más o menos. Y finalmente ahí es donde... pero, sin embargo, sí hay datos, o bueno, no me dejarás mentir, hay datos todavía en la antigua Grecia. Me parece que Plinio describe la diferencia entre la intoxicación y el abuso crónico, ¿no? Donde dicen, bueno, una cosa es cuando uno está cohete, cuando uno está muy borracho, pero que no afecta en sus actividades normales.
pero también cuando ya es una necesidad y no puede hacer sus actividades normales sin consumir. ebrio. Sí, no, es que, por ejemplo, es que lo que veo en la antigüedad había como un seguro donde es que todo esto tenía un contexto ritual, tenía un contexto mágico, entonces por lo consiguiente se respetaba. Y aquí el que transgredía los límites sufría la ira de los dioses, el castigo de X Hay o un miedo. N entidad. Entonces, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, hay un caso. En todas las culturas estaba permitida la embriaguez, ¿no? Está bien. Pero veo que estaba regulada. Está regulada precisamente porque yo creo que las primeras sociedades del Neolítico supongo que tuvieron problemas de alcoholismo. Y entonces... Gente que como estar pisteando y como ahí el trabajo en equipo, la sociedad era vital para la sobrevivencia. Si tú no trabajas, valemos verga todos. ¿No? Entonces, pues supongo que desde ahí empezaron a surgir maneras de regularlo. Imagínate si vas a cazar un mamut, güey, son 5 y uno va pedo, güey, pues vale verga todo, güey, no mames. Por favor, sigue. Ok. Y entonces, por ejemplo, un ejemplo, los mexicas. En los mexicas había una festividad anual en la que a todos los hombres, mujeres y niños se les permitía beber, empedarse con pulque. Pero el resto del año estaba estrictamente prohibido consumir pulque. El consumo de pulque en cualquier época del año estaba solo reservado a los ancianos y a la clase dominante. ¿Ok? Si a ti te atoraban bebiendo pulque o haciendo algo... ¿Fuera de esta época? Era pena de muerte, güey. Se castigaba con la muerte. O sea, fuera de esta época. Fuera de las festividades, claro. Entonces, bueno, también depende, ¿no? Porque te vas a otras latitudes y ves que, por ejemplo, los vikingos, una de las condiciones o del desarrollo de su cultura fue que se la pasaban pedos todo el día, güey. ¿No? Y de hecho... Suena bien. Pero volvemos a lo mismo. Tanto en los vikingos, en los griegos, en los mexicas, el alcohol era una sustancia de conexión con lo divino. ¿Existe algún registro del exceso de poblaciones que tuvieran exceso? Es que siempre ha habido el exceso. Es que te digo, pero volvemos a lo mismo. Creo que lo que encontraron los antiguos es la noción de moderación, güey. Porque también no. ¿Pero es moderación a través del miedo? Pero no, es que no, porque ellos, imagínate, al ser libres, al no tener ninguna estructura como la que nosotros tenemos, de que tú tienes que ser productivo, tienes que trabajar, tienes que tener una casa, no puedes ir pisteando en la calle. O sea, ¿tú crees que esos güeyes una vez pudieron haberse puesto una peda de 2 semanas? Pero también se dieron cuenta que la vida no se trata de eso, güey. ¿No? No, pues no, güey. Hasta en la Odisea dicen que eso no se debe hacer. Es que no, güey. O sea, no es una cuestión de bueno o malo, sino es que simplemente... Te lo voy a decir. Estoy seguro que hasta tú, güey, si te dedicaras exclusivamente a beber, güey, te aburrirías de beber, güey. Pregúntale al Andy. No, y en parte sí, bueno, tienes razón, porque por ejemplo, hay una historia muy famosa de por qué se empezó, por ejemplo, a regular la ginebra en Reino Unido, por ejemplo, ¿no? O sea, que resulta que no había ningún tipo ni de regulación de cómo hacerla, ni tampoco de consumo, ¿no? Todo estaba reducido a si tenías con qué hacerlo o con qué comprarlo, con eso lo estaban tomando. Y resulta que una mujer en edad fértil, que resulta que tuvo a una hija, tenía una hija pequeña, no tenía dinero para mantenerla, entonces la dejaba encargada en una abadía, y cuando la dejaba encargada en una abadía se iba a tomar, porque pues solamente así calmaba, digamos, su ansiedad, ¿no? Entonces resulta que un domingo que va a visitar a la niña, ya había empezado a tomar ginebra. Resulta que saca a la niña, se encuentra con una amiga de ella, siguen tomando y a mediodía deciden pues matar a la niña para quitarle sus ropones, venderlo y seguir comprando ginebra. Y la dejó ahí aventada en un canal.
Entonces resulta que, bueno, pues eso llega a oídos de ciertas personas o de ciertas autoridades, y entonces digamos que es así como la gota que derrama el vaso, y entonces deciden empezar a regular la ginebra. Y de hecho, a partir de eso es que empieza toda esta situación de los gatitos, bueno, de unas tuberías que tenían una patita de gatito, y de ahí podías llegar, ponías tu chelín o tu penique y te regalaban onzas o te daban onzas de ginebra, pero es porque ya se puso oscuro esto, ¿no? O sea, ya está entrando. Ahí el doctor ilustra muy bien cómo es esta transición de ser una cuestión como sacra, exclusiva, temporal, moderada, a una onda de... 100% lúdica y de perdición. No, de control. No, pero date cuenta, los problemas de alcoholismo que tenemos ahorita tienen un origen en la manera en que vivimos. En nuestra organización social, económica, nuestra educación emocional, güey, nuestra inteligencia emocional como seres humanos, güey, es muy deficiente, obviamente, y entonces siempre lo tenemos que compensar. Por ejemplo, en la antigüedad yo veo que todas las deidades asociadas al alcohol estaban consideradas como deidades benefactoras. O sea, la embriaguez era un estado de felicidad porque era un estado en el que no sentías dolor, en el que te sentías feliz. Pleno. No, nada más era dolor, porque yo veo, por ejemplo, en la cuestión griega, Dioniso o Baco es el dios romano o griego, como quieran, del vino, pero sobre todo de la embriaguez. Y una de sus advocaciones o una de sus cualidades es que era el gran redentor. Era el que curaba el dolor del mundo. Analógico, güey. No. Y es que en serio, o sea, es que te digo, o sea, ahora usamos el alcohol de una manera totalmente distinta de lo que se usaba, ¿no? Antes era realmente para mitigar los embates de la vida. Ahora la vida no nos pega. No, pero es que no. Más bien es que ahora... nos hemos debilitado demasiado, güey. Necesitamos demasiado... O sea... No, de hecho tienes razón, güey. De hecho tienes razón. El alcohol se sigue usando para mitigar los efectos, o sea, el dolor. Solamente que la vida se está pegando más fuerte actualmente. No podemos hablar de más fuerte o menos fuerte, pero nos está pegando. De manera más ahorcante. Tendríamos que hablar de qué manera nos está pegando. A ellos lo que les pegaba, pues es la vida cruda, así de, güey, la esperanza de vida en esa época era de 30 años. Te morías bacteriana. De lo que fuera, güey. Te daba una gripe y te morías. Una pinche guerra, güey, te mueres a los 30 años. O una herida y... Ahorita vives hasta los 100, güey, pero ¿de qué manera estás viviendo, güey? Hasta los 100. Pues ahorita todo son deudas, es estrés, es explotación, o sea, ajá. Entonces, al final de cuentas... a menos que seas Mark Zuckerberg. Empiezas a buscar una forma de desahogarlo. Y, de hecho, está muy bien estudiado todas las vías neurológicas de cómo empieza a funcionar el alcohol. El alcohol en sí es un depresor del sistema nervioso central, pero a niveles o cuando uno empieza a tomar, o sea, cuando apenas llevamos unas 3, 4 copas... también deprime un sistema que nos desinhibe, ¿no? Entonces, al momento de deprimir eso, pues nos sentimos más felices, nos desinhibimos, nos sentimos más seguros, hasta sentimos que hablamos de manera más elocuente. Y posteriormente, o sea, cuando llegamos a un nivel, digamos, más avanzado de la toma de alcohol, pues entonces empezamos a hablar mal, a arrastrar la lengua, empezamos a lo mejor a tener ataxia, a caminar ¿no pueden chistoso, decir ¿qué? ¿Control poblacional? Y finalmente, o sea, ya se puede, o sea, uno puede ingerir alcohol hasta llegar a estados estuporosos o comatosos, ¿no? Y hasta perder la vida. Yo le llamo viernes. Ándale. Y hasta con el riesgo de perder la vida. Entonces, ya cuando empiezan, y por eso es que lo clasifican así, efectivamente, la clasifican como un trastorno, como una enfermedad, porque afecta la vida y afecta la vida de los demás. ¿Sabes en qué momento y afecta las cuestiones laborales? O en qué momento nos dimos cuenta que hacía un daño al organismo y cuáles son estos daños? O sea,
O sea, ¿desde cuándo se acuña este término del alcoholismo y desde cuándo se trata como una enfermedad? Mira, más a principios del siglo XX, o sea, aproximadamente en los... Igual moderno, ¿no? Sí, o sea, incluso sí está relacionado como lo que normalmente nos dicta ahorita en esta época, los problemas de guerras, los problemas de depresión, los problemas de prohibición. Eso lo potencializa. Y más o menos en los años 50 que surgen todas estas asociaciones, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, etcétera, que es cuando se empiezan a tratar de dar un approach. Porque ya era un problema de salud pública, ¿no? Se trata de dar un acercamiento o un approach, digamos, grupal, lo dividieron en pasos y todo, porque veían que, primero, si la persona que era alcohólica no veía como una problemática estar bebiendo, no tenía cura, para empezar. ¿Por qué? Porque realmente no quería dejar de tomar. Y dos, cuando no quería dejar de tomar y, por ejemplo, se ponía violento o algo y seguía sin ver esa problemática, pues le causaba problemas a todos, ¿no? ¿Y qué quedaba, no? El confinamiento total, que sí llegó a pasar en psiquiátricos, etcétera. Y aún los que vivían en confinamiento y todo, terminaban a veces muriendo de delirio, ¿no? Terminaban muriendo de encefalopatías, o con problemas neurológicos aún mayores, ¿no? Convulsiones, si tenían delirium tremens. Ahora yo tengo una pregunta que, a ver, bueno, hablando de todo, ya haciendo una recapitulación de todo lo que dijimos, obviamente está claro que el alcoholismo es severo, es un problema, ¿no? Tanto cultural como médico, ¿no? Bueno, y entonces hay algo que yo no me explico que sería útil como para analizar cómo estamos valorando todo esto. ¿Por qué el alcohol es legal, por ejemplo? No, espérenme. ¿Y por qué la marihuana no lo es? Ya empezar, güey. No, por eso. ¿Y cuánta gente ha matado el alcohol y cuánta gente ha matado la marihuana? Ya va a empezar. Esa fue la clase 1 de la ENA, ¿no? O sea, esa es la pregunta que le hizo su primer profesor en cuanto en mi clase de gratuita y popular. Efectivamente, el alcohol ha matado a muchísima gente. De hecho, es la primera causa relacionada a muertes en personas jóvenes, adolescentes y adultos jóvenes. Relacionado a accidentes de automovilísticos. Pero incluso puede ser cultural, güey. O sea, ¿cuánto tiempo lleva el alcohol con nosotros, güey? La marihuana lleva hasta más tiempo, güey. No creo, güey. Pues se intentó prohibir. Por favor. O sea, se intentó prohibir y vieron que económicamente no ayudaba a tratarlo de prohibir y ahí estuvo toda la época de la prohibición y ahí estuvo toda la época del... No, es que también dense cuenta que, como lo dice Doc, el alcohol es supresor. Yo veo que todo lo que suprime es beneficioso para el sistema. Es permitido. Güey. Claro, todo lo que suprime. Sí, no, güey. La marihuana también es depresora del sistema nervioso. Bueno, sí, pero me refiero... No, bueno, es que bueno, está bien. Pero no del tercer ojo. No, ya en buena onda, o sea... No, o sea, ¿me van a decir que el efecto que produce el alcohol es el mismo que produce la marihuana? No, pues no. No, pero además tampoco se ha visto, o sea, como la mayor parte de la historia, la marihuana no ha sido legal, tampoco se han explorado como tal los límites de esta. Por ejemplo, hay artículos que dicen que sí tiene problemas, que sí causa problemas el fumar marihuana a largo plazo en cuestiones de memoria, en cuestiones de concentración. Y hay otros artículos que también lo echan abajo, ¿no? Porque dicen, o sea, ¿qué parámetros estás utilizando para decir que seguro no fuman marihuana? Fue un problema, ¿no? Los que hicieron el estudio no fuman. Entonces, si marihuana no se acordarían. Pero el punto... No, va bien, güey. El punto es que... en el estudio. O sea, el punto es que no es una droga legal. Y al no ser una droga legal, no se han extendido, digamos... Yo me refiero a la forma en que los estamos valorando, porque hacen lo mismo. O sea, eleven o no nuestras conciencias...
Es algo que no necesitamos, güey. ¿Quién invitó a Gondwana a esa pinche mesa, güey? No, ya, en serio, en buena onda. No, en buena onda. O sea, también tendríamos que evaluar por qué. O sea, eso nos dice algo de lo que significa esta sustancia en nuestra cultura. Tanto que no la podemos prohibir. Sí, ya se intentó hacerlo y lo que pasó, o sea, no se pudo. Pero no se puede prohibir porque tú mismo lo has dicho. O sea, durante toda la historia del ser humano ha existido. Ha estado con nosotros. Entonces, tenga o no tenga un problema, ahí la cuestión es, y si quieres, yo también puedo poner hasta un poquito chairo y decir, pues es que finalmente es hipócrita, ¿no? Porque dices, toda la vida lo has estado tomando, lo único que tienes que hacer es controlarlo. Y aquí la pregunta es, ¿y quién me dice cómo controlarlo y hasta qué límites voy a controlarlo? Y es lo mismo que el tabaco. O sea, tanto el alcohol como el tabaco son 2 drogas legales que han causado y verificado grandes cantidades de muertes en la población, ¿no? Contra otras drogas que si quieres no hablamos de las sintéticas porque incluso ya platicamos en nuestro primer programa de eso. No platiquemos de las sintéticas que esas sí causan muertes directas, ¿no? Pero otro tipo de drogas que a lo mejor son neurolépticas también, que a lo mejor son tienen otra forma, digamos, de acercamiento con el ser humano, pero que tampoco se ha permitido el estudio porque se consideran por un prejuicio moral, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Exacto, o sea, todo está en la legalidad. Lo mismo pasó con el alcohol en los años 20 en Estados Unidos. Sí. O sea, el abuso del alcohol persistía, ¿por qué? Porque se seguía la cultura del contrabando, ¿no? Actualmente las drogas, güey, son ilegales, güey, pero el problema, la gente sigue muriendo por sobredosis. Pero el problema de contrabando es que generaba muchísimo dinero y aunque ese dinero era ilegal, de todas maneras digamos que entraba al país, una base del país que justamente iba a cursar con la Gran Depresión, ¿no? Oigan, ¿y ustedes saben de dónde sale el término de T por 8? No. Sí, pero si gustas contarlo, estaré todo. Dinos, por favor. ¿Yo? No es así el buen Andy que está en los controles, güey. No es el T por 8. Bueno, este término apareció en... porque entonces ahí les va un contexto. Contexto histórico. El contexto histórico. Durante la colonia, obviamente, por razones obvias, el problema de alcoholismo fue algo muy común. Durante la época virreinal en la Nueva España, el problema del alcoholismo era bastante común. De hecho, durante el virreinato siempre se ilustra al indio como un güey beodo, como un individuo que siempre anda pedo. Y sigue siendo un insulto, ¿no? Actualmente, ¿no? La clásica, o sea, usted lo sabe, ¿no? Las clásicas fotos que tenemos del archivo Casasola y de la época de la Revolución, de los güeyes bien pedos afuera de las pulquerías, ¿no? Bueno, ese era un problema muy común en la Ciudad de México. Y obviamente porque, y que tiene como una perspectiva sociológica, pues que tiene que ver que muchos de estos problemas de alcoholismo tenían que ver mucho con la marginación y la explotación que tenían estos grupos indígenas, ¿no? Y sigue siendo, claro, ¿no? Y entonces, bueno, durante los finales del siglo XIX, principios del XX, era muy común que había puestos ambulantes en la Ciudad de México donde te vendían tu té de canela con un pegol de aguardiente. Y generalmente, pues, el té costaba 8 centavos. Entonces se empezó a hacer de común. Así como los señores que venden pan y café ahorita en las mañanas en las oficinas, había gente que vendía té. Se supone que el té solito costaba 5 centavos. Ajá. Si le ponían ahí era un té. Y entonces por eso se llamaba té por 8. Qué rico. Y entonces era lo que la mayoría de la gente en la ciudad tomaba. Chupe, 8 centavos. Té de canelita. Pues de ahí salió el té de canelita con alcohol del 96, hermano. Qué rico, güey. Qué bueno hubiera estado, güey, que fuera de las oficinas de los godines hubiera un té por 8. El Escuadrón de la Muerte lo recomienda. No, y desafortunadamente no podemos dejar tampoco de lado que sí es una enfermedad, o sea, sí es una enfermedad social, sí causa problemas. Es un problema físicos, de salud pública ahora, claro. Sí causa problemas físicos,
sí causa problemas inflamatorios sistémicos. O sea, no es de gratis que la cirrosis hepática sea un problema véanle su cara. sea terminal. No es de gratis que cause, por ejemplo, problemas de hipertensión, problemas de riñón. O sea, no solamente es la enfermedad, digamos, psiquiátrica y neurológica. Sí puede llegar a ser un problema fisiológico o físico, y sí puede derivar en muerte el abuso de estas sustancias. Y es justamente esa es la verdadera razón por la que está clasificada, ¿no? Gracias por ponerle huevo. Comentario final. Ustedes vayan a la antigüedad. La antigüedad enseña la idea de la moderación. Tenemos acceso a todo. Hasta las manitas, pero necesitamos... Pero primero necesitamos conocernos a nosotros mismos. Necesitamos sabiduría. ¿Qué significa hasta las manitas, güey? Hasta las manitas. Ese es otro. Antes de que el pulque se transportara en barriles, se transportaba en cueros de marrano. Y entonces el término viene de que estas pieles de marrano, cuando venían bien llenas de pulque, o sea, el marrano venían, completo. haz de cuenta, las patitas de la piel pues se paraban porque venía bien lleno. Y entonces de ahí vino el término de vienes hasta las manitas, güey. O sea, que vienes lleno hasta tu madre de pulque, güey. O sea, que si un día me ven caminando en la calle así... Hasta las manitas, perro. Sí, exacto. Terminamos, ahora sí. Conclusiones finales, por favor. Conclusión final, bueno, ya platicamos sobre la situación social, y también platicamos sobre la situación fisiológica o física. Como lo que justamente le estaba comentando Nicolás, mucho tiene que ver con el autocontrol, mucho tiene que ver también con las cuestiones ambientales, las cuestiones sociales, porque finalmente ya no platicamos de los métodos o de las terapias de curación, pero mucho tiene que, o sea, es una enfermedad social, porque también tiene que ver, o sea, no tiene que ver solamente con las decisiones propias, sino también tiene que ver con todo lo que rodea. El entorno, ¿no? El entorno, sí. La red social que pudieras tener, y realmente es conocer la problemática como una persona que consume el alcohol. Entonces, el modo de producción. Si todo se reduce a la autorregulación del consumo, pues digo, estaría bien, pero no es cierto. O sea, la verdad es que nosotros somos víctimas de la problemática social, no solamente digamos a nivel macro, sino también a nivel propio, ¿no? Entonces, el mensaje sería lo de siempre. Tengamos pensamiento crítico, leamos, y si tenemos dudas, acudir con un experto. Y si creemos que podemos tener un problema, pues empezar a buscar la solución. Pues tomen, beban. Muchas gracias a nuestro querido doctor. Yo creo que no. Doctor alcohólico, güey. Querido arqueólogo alcohólico, por favor, conclusiones. No, pues ya fue me adelanté. Yo les dije, pues miren, échenos ojos a la historia, a la antigüedad. Hay mucho que aprender ahí. Veamos en retrospectiva, ¿no? ¿Qué pedo con el pinche alcohol? Tú no hablaste alcohol? Nada de los animalitos que consumen fermentos. No, pues, güey, se apiraña el pinche micrófono entre ustedes. Dilo rápido, güey. Tienes 2 minutos. Rápido. Rápidamente, no, pues los animales también llegan a fermentar y a beber alcohol, güey, es normal. Siempre he apelado a la parte animal del ser humano. Es normal, güey. Lo hemos visto, güey, desde las primeras civilizaciones. La gente consume alcohol, güey. ¿Por qué no consumirlo, güey? Consumirlo de manera responsable, de manera consciente, y sobre todo de una manera fuera de tabús, fuera de controles autónomos o fuera de controles que van externos a nosotros. Más allá del individuo. O sea, claro. ¿Qué animalitos conoces que tomen fermentos elefantes, güey? Inclusive mamíferos marinos, güey. O sea, es común que, por ejemplo, primates. O sea, es común que tomen líquido lleno de azúcar, lo dejen, lo fermenten y después lo ingieran. O frutas fermentadas, porque ¿no? saben, güey. O sea, pues eso es lleno de azúcar. Se fermenta, lo ingieren y saben que va a causar un trastorno en su conducta, güey. Y así empezamos nosotros también, güey. Pero digamos que no es la regla. O sea, lo hacen ocasionalmente. Sí, o sea, no es común, güey. Y sí hay animales que llegan a
a perderse. O sea, son individuos que llegan a llegar a un grado de alcoholismo, llamémosle. La adicción, Pero ¿no? son el mínimo. Sin embargo, yo creo que ahí radica el problema de salud pública que actualmente es el alcoholismo. O sea, no es como tal el alcohol, sino es más bien la sociedad que te orilla No, o sea, perderte en el la alcohol. dinámica de la especie, porque a lo mejor tal vez estos animales, al no desarrollar cultura como nosotros, por decir de una forma, pues tenían acceso a esas cosas estacionalmente, cuando las frutas se pudrían y había calor y se juntaban los... Me lo encontré, güey. Ajá, exacto. Pero nosotros que ahora ya hasta lo producimos... Lo ¿no? vendemos. Y pues, exacto. Le ponemos un murciélago que dice Bacardí. Uf. Sí, sí, Esa sí. es la diferencia, güey. Y nosotros, no, hay que pensar en todo eso. güey. O sea, lo estamos capitalizando, güey. Se está vendiendo, se está proponiendo como una solución ante una sociedad podrida, güey. Exacto, es como un paliativo. Ya no es... O sea, y aparte es hipócrita porque se vende como una solución ante una sociedad podrida, pero la misma sociedad te señala por tomarlo, ¿no? Así como, es la solución. Ay, pero eres alcohólico. Qué feo. ¿Eso ya es una apología personal, güey? ¿O qué pedo? No, Claro. eso, digo, finalmente todo ese tipo de enfermedades, recordemos que cuando ya la enfermedad ya se conoce como una enfermedad psiquiátrica, ya trae un estigma, ¿no? Entonces, ya el alcohólico es una persona que ya no tiene control sobre sí mismo y que puede causar más... Ya más vamos a Ya, cortar no le digas güey, así, güey, porque no le ya digas está tirando así, güey. pedradas Ya directas vámonos. para las personas que están controlando los controles. O sea, ya, por favor, vamos a irnos, por favor, ya nos pasamos de lanza con el horario de este capítulo. Ya vas en 40 minutos, por favor. Recordemos que es de media hora. Si tienen comentarios, si quieren que ahondemos sobre algún tema, por favor, coméntenlo aquí abajo, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, donde quiera, por favor, comenten, por favor, en el podcast. Terminamos por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Pulgares arriba, por favor, gracias. Síganos, suscríbanse, por favor, comenten, lo que sea. Sí, lo que sea, ¿eh? Lo que sea. Lo que sea. Miéntenos la madre como quieran, güey. O sea, hasta eso les mandamos saludos. Somos si nos mientan flexibles. la madre, les mandamos saludos, por favor. Si nos mandan odio, nosotros les mandaremos amor. Amor, Les eso. mandamos saludos porque somos alcohólicos, entonces no sabemos qué recibimos. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Formol. Muchas gracias por seguirnos. Nos vemos. Bye.